Por la señal, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera-nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habíamos estado viendo sobre los sacramentos y nos habíamos detenido en el bautismo, que en el pequeño catecismo de 93 preguntas, el bautismo se encuentra en la pregunta 58 a la 62. Recordemos brevemente que es el bautismo, que es el primero y más necesario de los sacramentos, el que nos da la gracia y el carácter, o sea, la marca de cristianos. Este bautismo, vamos a ver un poco el rito que la Iglesia utiliza para bautizar especialmente a los niños y cómo el rito está manifestando la doctrina católica, lo que creemos como católicos. Entonces vamos a ir analizando brevemente el rito del Santo Bautismo, el rito tradicional, el que la Iglesia ha usado durante siglos y siglos. El bautismo va a empezar con una pregunta del sacerdote. Va a decir el nombre del que se va a bautizar o los nombres de los que se bautizan y pregunta, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y padrinos, en el caso de los niños pequeños que no pueden hablar, van a responder, junto con sus padres, la fe. Luego el sacerdote pregunta, ¿qué te alcanza la fe? Y responden padres y padrinos, la vida eterna. Y luego continúa el sacerdote dando una exhortación. Si quieres pues entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos, amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. En esta primera parte del rito vemos cómo la fe se da como en cápsula al que va a ser bautizado. Recibe esa fe sobrenatural, esa fe teologal, esa fe infusa, que le va a hacer creer en Dios y le va a hacer creer a Dios. Es algo sobrenatural porque aceptamos la revelación divina. En este caso de la criatura, los padres y padrinos se comprometen a ayudar que esa criatura cuando crezca y tome conciencia pueda conocer las verdades de la fe y profundizarlas. Pero a la vez se nos habla de la vida eterna. ¿Por qué? Porque con esa antorcha de la fe nos tenemos que dirigir a la vida eterna, al cielo, a la salvación. Y la exhortación del sacerdote nos muestra que esa fe tiene que estar viva, animada por el amor de Dios. La fe que obra por amor, como dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 6. La fe que obra por amor. Luego que termina este pequeño interrogatorio, va a comenzar el primer exorcismo, la primera expulsión del demonio, en donde el sacerdote sopla 3 veces sobre el que va a ser bautizado y dirigiéndose al demonio, le dice con el poder de Cristo, sal de este niño, espíritu inmundo, y da lugar al Espíritu Santo Consolador.
El Espíritu Santo justamente es el santificador, es aquel que nos da las gracias, la fuerza para que nosotros podamos poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo, podamos poner en práctica esa fe que vamos a recibir en el bautismo. Se sopla 3 veces porque se considera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, ese único Dios en 3 personas, tiene que obrar en este que se va a ser bautizado. Luego, el sacerdote hace la señal de la cruz en la frente y en el pecho del infante. La señal de la cruz nos recuerda que Cristo nos ha salvado en la cruz, muriendo en la cruz por nuestros pecados, queriéndonos redimir. Justamente recordamos aquellas preguntas que cuando hablábamos de nuestro Señor Jesucristo, predecíamos la pregunta 32, ¿por qué Jesucristo quiso morir muerte de cruz? Jesucristo quiso morir muerte de cruz para librarnos del pecado y de la muerte eterna. O sea, Cristo triunfó en la cruz, Cristo pagó por nuestros pecados, Cristo nos libra de la muerte eterna que es el infierno, muriendo en la cruz. Por eso somos marcados con la señal de la cruz. En la frente, porque nuestra inteligencia se debe abrir a la verdad de fe. En el pecho, porque nuestro corazón debe albergar el amor de Dios que le debe llevar a poner en práctica y responder a ese Dios que se ha entregado de esta manera por nosotros. Y cuando hace la señal de la cruz en la frente y en el pecho, el sacerdote va a decir en latín, recibe la señal de la cruz, tanto en la frente como en el pecho, asume la fe de los celestiales preceptos y procura guiarte por ellos para poder ser el templo de Dios. Se nos habla que vamos a ser templos de Dios. Por la gracia santificante que va a ingresar en el bautizado, va a pasar a ser templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese Dios que es uno y trino en persona va a habitar en aquel que es bautizado. Luego el sacerdote va a proseguir con una oración que va a realizar después de haber hecho la señal de la cruz y va a decir lo siguiente: os pedimos, oh Señor, que escuchéis con bondad nuestras plegarias y guardéis vuestro cuerpo con vuestro poder a este vuestro elegido. Y ahí dice el nombre del que se está por bautizar, señalado con el signo de la cruz, para que guardando los principios de la grandeza de vuestra gloria, merezca llegar a la gloria de vuestra redención con la guarda de vuestros mandamientos por Cristo nuestro Señor. O sea, ¿cómo respondemos a la redención de Cristo, a la salvación de Cristo? Cumpliendo los mandamientos. Y por eso necesitamos de la fuerza de lo alto, del Espíritu Santo, de la gracia, de las virtudes que Dios va a infundir, especialmente la fe, la esperanza y la caridad, para poder cumplir esos mandamientos. Porque Cristo mismo nos dijo, sin mí nada podéis hacer. San Juan capítulo 15, versículo 5, es decir, en el orden sobrenatural, en el orden de la gracia, nada podemos hacer, nada podemos merecer si no estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Luego el sacerdote va a extender la mano sobre la cabeza del bautizado como significado que Dios le protegerá y teniéndola y así extendida la mano, va a decir, omnipotente, o sea, todopoderoso y eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dignaos mirar a este siervo vuestro, dice el nombre del que se va a bautizar, al que os habéis dignado llamar a los principios de la fe, quitad toda ceguera de su entendimiento, romped todos los lazos de Satanás, abridle las puertas de vuestra piedad, para que con la plenitud de vuestra sabiduría se vea libre del hedor de todas las concupiscencias, o sea, de todas las inclinaciones al mal, y alegre con el suave olor de vuestros preceptos, os sirva en vuestra iglesia y delante y adelante en virtud
de día en día por el mismo Cristo nuestro Señor. Lo primero que pide, que alumbrado por la fe, guiado por esa fe teologal, esa fe que viene directamente de Dios, se quite la ceguera del entendimiento. ¿Qué es la ceguera espiritual? La ceguera espiritual es cuando una persona no puede ver claramente lo que Dios está revelando y no lo acepta. La ceguera espiritual puede llevar al ateísmo, la ceguera espiritual puede llevar a la indiferencia religiosa, la ceguera espiritual puede llevar al olvido de Dios, puede llevar al rechazo de Dios, puede llevar al odio de Dios. Por eso se nos pide que no caigamos en ceguera espiritual. Luego de eso, el sacerdote va a tomar un poco de sal exorcizada, bendecida, justamente para esa ocasión. Hay una oración especial con la cual se bendice esa sal y justamente después toma esa sal, dice el nombre de quien va a ser bautizado y poniendo un poquito de esa sal o un granito de sal exorcizada, bendecida para esta ocasión, le dice el nombre, recibe la sal de la sabiduría, séate propiciación para la vida eterna. Amén. La paz sea contigo y con tu espíritu. La sal es un alimento que no se corrompe y por lo tanto representa justamente el sabor que le tiene que dar a la vida la fe, la esperanza y la caridad. El sabor que le tiene que dar a la vida el estar unido a Dios. Aún en las dificultades saboreamos el auxilio divino, la gracia divina que viene a ayudarnos a llegar a la vida eterna. Luego el sacerdote va a rezar: oh Dios de nuestros padres, Dios creador de toda verdad, os pedimos humildemente que os dignéis mirar propicio a este vuestro siervo, dice el nombre de quien se va a bautizar, y ya que ha gustado por primera vez esta sal, no permitáis que se vea por más tiempo privado de este celestial alimento. Antes, sea fervoroso de espíritu, alegre en la esperanza y constante servidor de vuestro nombre. Conducidle, Señor, a la limpieza de la nueva regeneración, para que merezca conseguir por vuestros fieles servidores los eternos premios que nos habéis redimido por Cristo nuestro Señor. Amén. Ese alimento celestial es en primer lugar la doctrina católica que se nos da a través de la virtud teologal de la fe, ya que la fe tiene un contenido, tiene verdades a creer, que ahora la criatura no las puede recibir razonando, porque no entiende, porque no tiene razonamiento, pero sí padres y padrinos nuevamente se comprometen a explicar y a dar esta doctrina celestial que está resumida justamente en el credo. Y queremos ser regenerados, no solo limpios del pecado original y de los pecados que pudiese tener aquel que se bautiza si es adulto, sino que también una nueva vida en Cristo, nacer de nuevo, nacer de lo alto. Por eso decía Jesucristo en San Juan capítulo 3, versículo 5, quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y continúa diciendo, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Es decir, que el bautismo es un nuevo nacimiento, un nacimiento a la vida de la gracia. Por eso inclusive en algunos lugares, así como se festeja el cumpleaños, se festeja también el bautismo como un nuevo cumpleaños, un nuevo nacimiento según Cristo. Ahora se hace después el segundo exorcismo. Ya el primero se hizo cuando el sacerdote sopló 3 veces sobre la criatura y pedía que se retirara el espíritu inmundo, que diera lugar al Espíritu Santo Consolador, al Espíritu de Dios. Ahora empieza a decir, yo te conjuro, espíritu inmundo, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Y hace una cruz cuando dice Padre, hace una cruz cuando dice Hijo, hace una cruz cuando dice Espíritu Santo, porque ese conjuro que se hace en contra del espíritu inmundo, mandar que expulsarlo, eso significa la palabra exorcismo, expulsión, se hace porque Cristo ha muerto en la cruz. Y por eso se hace la cruz. Pero a la vez, esa unión de Cristo que ha muerto en la cruz para redimirnos, es para unirnos al Padre, para unirnos a Él, el Verbo eterno, y para unirnos al Espíritu Santo. Y continúa diciendo el sacerdote en este exorcismo o conjuro o expulsión: a que salgas y que te apartes de este siervo de Dios. Y dice el nombre de quien se va a bautizar. Reprímate él, oh maldito condenado, aquel que a pie enjunto caminaba sobre el mar y alargó la mano a Pedro cuando iba sumergiendo. Hace recordar aquel pasaje bíblico donde San Pedro está en la barca con los apóstoles, lo ven a Cristo que camina, se asustan porque creen que es un fantasma. Cristo les dice, soy yo, no temáis. Y Pedro le dice, si realmente eres tú, Señor, mándame ir a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y él comenzó a caminar sobre las aguas mientras miraba a Cristo. Así también nosotros tenemos que caminar sobre las aguas de este mundo, en este valle de lágrimas. Tenemos que caminar sobre nuestros pecados, sobre nuestras cosas malas. Y solo lo podemos hacer ayudados, auxiliados por Jesucristo, por su salvación, para poder llegar al cielo y que esas cosas no nos apabullen, no nos ahoguen, no nos aparten de Jesucristo. Así pues, oh maldito diablo, reconoce tu justa condenación, continúa diciendo el sacerdote, y honra a Dios vivo y verdadero, honra a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, y márchate de este siervo de Dios, dice el nombre de quien va a ser bautizado. Continúa diciendo, a quien Jesucristo, nuestro Señor y Dios, ha llamado así por su gracia, con la bendición y recepción del santo bautismo. Luego de este segundo exorcismo o expulsión del demonio, o conjuro contra el maligno, va a ser nuevamente la señal de la cruz, el sacerdote sobre la frente del niño, del infante, y va a conjurar nuevamente y a expulsar al maligno enemigo, enfrentándolo con quién, con la señal de la cruz, enfrentándolo en Cristo, recordándole al maligno enemigo que ha sido vencido en la cruz. Y tú, maldito diablo, no te atrevas nunca a profanar esta señal de la cruz. Y ahí le hace la cruz en la frente. Y continúa el sacerdote, que yo acabo de poner sobre tu frente por el mismo Cristo nuestro Señor. Luego hace la segunda imposición de manos sobre el infante, en señal que no le faltará la asistencia de Dios. Recordemos que hay dos imposiciones de manos, porque Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona, la divina, y hay tres exorcismos, porque tres son las personas de la Santísima Trinidad. En esta segunda imposición de manos, en donde se pide la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se dice, Señor Dios, Padre omnipotente o todopoderoso, eterno Dios, autor de toda luz y verdad, os suplico que derraméis vuestra justísima y eterna piedad sobre este tu siervo, se dice el nombre de quien se va a bautizar. Y continúa el sacerdote, para que iluminéis con la luz de vuestra inteligencia, limpiadle y santificadle, dadle la verdadera ciencia, para que, haciéndose digno de la gracia del bautismo, tenga una fe firme, un recto consejo y una santa doctrina por Cristo nuestro Señor. Amén. Fíjense en ustedes que se pide junto a esa gracia del bautismo tener una fe firme, o sea, no vacilar en lo que creemos, un recto consejo, es decir, hacer lo correcto de acuerdo a esa fe, y la santa doctrina, es decir,
no apartarme de las enseñanzas de Jesucristo, manteniendo esa fe que he recibido en el bautismo. Hasta esto, el que se va a bautizar, por lo general, sabe estar en la puerta de la iglesia. Ahora se lo hace ingresar a la iglesia, como signo de que va a ingresar al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Católica, que es la única iglesia de Cristo, por el bautismo, aparte de ser perdonado el pecado original y si es adulto también los pecados personales y recibir la gracia santificante, los 7 dones del Espíritu Santo, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las demás virtudes morales sobrenaturales, todo ese bagaje espiritual que va a recibir. Pero bueno, ahora se muestra que va a ingresar en el cuerpo místico de Cristo, va a ser parte de la iglesia por el bautismo. Por eso el sacerdote le pone la estola de color morado sobre el que se va a bautizar y con la estola puesta le dice el nombre y continúa diciendo, entra en el templo de Dios a fin de que tengas parte con Cristo en la vida eterna. Amén. Y ahí va ingresando hacia dentro de la iglesia y si la iglesia tiene pila bautismal, se dirige al bautisterio para poder continuar. Hasta este momento, el sacerdote ha utilizado estola morada y también puede usar capa pluvial morada, que significa el color del arrepentimiento de los pecados, la penitencia, la reparación, que Cristo murió en la cruz por nuestra salvación. Al ingresar en la iglesia, se va a rezar luego el credo, que es el resumen de nuestra fe, y se va a rezar el Padre Nuestro, que es la oración que Jesucristo nos enseñó como modelo de toda oración. Ante el bautisterio, el sacerdote va a ser, antes de llegar a la pila bautismal, el último exorcismo o conjuro, expulsión del demonio, diciendo: yo te conjuro, te exorcizo, te expulso, espíritu inmundo, en nombre de Dios Padre omnipotente y en nombre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor y Juez nuestro, y en virtud del Espíritu Santo. Y ahí hace la cruz, cuando nombra al Padre, cuando nombra a Jesucristo, el Hijo, y cuando nombra al Espíritu Santo, mostrando justamente la redención de Cristo que da eficacia y que nos une a ese único Dios en 3 personas. Y luego continúa diciendo, que te marches de esta criatura, y dice el nombre del bautizado, que es imagen de Dios. Es imagen de Dios porque nosotros tenemos nuestra parte espiritual que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un alma inmortal, un alma espiritual que se une a este cuerpo. Y así tenemos conciencia, tenemos inteligencia, tenemos voluntad, y eso nos hace semejantes a Dios. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero también se nos va a dar sobrenaturalmente la gracia para que podamos ser hijos de Dios en Cristo. Y la imagen de Dios Padre, que se manifiesta en Cristo, que se ha hecho hombre, nosotros podamos ser semejantes a Cristo, imitándolo con su gracia. Y continúa diciendo el sacerdote, y al cual nuestro Señor se ha dignado llamar a su santo templo, o sea, la iglesia, para hacerle templo de Dios, vivo, o sea, para que habite el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de él, y que more en él el Espíritu Santo, por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo con el fuego. Amén. Termina esta oración haciendo referencia a lo que dice el apóstol San Pedro, de que cuando venga el Señor a juzgar a vivos y a muertos, el mundo será acabado por el fuego. Luego, con el pulgar derecho, el sacerdote, imitando a Jesús, que con esta ceremonia curó al sordo mudo, toma un poco de saliva para tocar las orejas y la nariz del infante. Y mientras lo hace, dice una palabra griega, éfeta, que significa abríos. Y dice, éfeta, tocando la oreja derecha, que significa abríos, tocando la oreja izquierda.
en olor de suavidad al lado derecho y al lado izquierdo. Y dice, y tu diablo huye porque se acerca el juicio de Dios. Y así toca las orejas y la nariz del infante diciendo esto, pidiendo que se abran sus oídos para escuchar a Dios y el olfato que representa el buen olor de Cristo, es decir, las virtudes de Cristo que se le comunican al que va a ser bautizado para que pueda imitar a Cristo con la gracia de Dios. Antes de proceder al bautismo, el sacerdote en nombre de Dios exige que el bautizado renuncie a Satanás y a todas sus obras, y así pregunta al infante, llamándolo por su propio nombre y contestando padres y padrinos, haciéndose responsable de esta renuncia. Y dice el nombre de quien va a ser bautizado. Y le pregunta, ¿renuncias a Satanás? Renuncio, responden padres y padrinos. Y a todas sus obras, renuncio. Y a todas sus pompas, renuncio. Y acá se descubre la cabeza del infante y un poco el pecho y la espalda, y el sacerdote moja el pulgar con óleo de los catecúmenos, que es un aceite de oliva bendecido el Jueves Santo por el obispo, y que se unge al infante en el pecho y en la espalda, formando una cruz en cada parte. ¿Y qué va a decir mientras hace esa cruz? Yo te unjo, te marco con el óleo de la salvación en Jesucristo nuestro Señor para que tengas vida eterna. Amén. Es como que lo está preparando para la lucha. Es el mismo aceite que se usa para el sacramento del orden sagrado en el presbiterado, o sea, en los sacerdotes, y con el cual se le unge las manos al sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote también está llamado a una lucha para poder llevar las almas a Dios, poder dar gloria a Dios celebrando el santo sacrificio, dando los sacramentos, dando esa salvación que Cristo ha obrado en la cruz. Por eso, al ungirlo en la espalda, en el pecho con este óleo, se le da fuerza al bautizado para que pueda enfrentar las dificultades necesarias para poder llegar al cielo, a la vida eterna. Y luego, hasta aquí estas ceremonias se han realizado justamente con la estola de color morado y se puede usar si se tiene capa morada. Ahora va a usar la estola de color blanca y si se quiere también se puede usar capa pluvial blanca, que representa la gracia de Dios, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, representa la vida eterna. Y ahora se le pregunta sobre la fe y padres y padrinos van a responder y se dice el nombre de quien va a ser bautizado. ¿Crees en Dios Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra? Creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació y padeció? Creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, la resurrección de la carne y la vida eterna? Creo. Esto está justamente en la pregunta 62 del Catecismo, 93 preguntas, que dice, ¿qué promesas se hacen en el santo bautismo? En el santo bautismo, al que se bautiza hace por sí mismo o por medio de sus padres y padrinos las promesas de creer en las enseñanzas de la Iglesia y vivir conforme a ellas, y de renunciar para siempre al demonio, a sus obras y a sus pompas, sus engaños, es decir, al pecado y a todo lo malo. Esa pregunta 62 se está cumpliendo en este creer y en la renuncia que se hizo al maligno enemigo. Luego de eso se pregunta explícitamente y padres y padrinos responden sí quiero, es decir, ¿quieres ser bautizado? Sí quiero. Y ahí queda el compromiso de padres y padrinos, educar en la fe católica a esa criatura, darle lo mejor que es la vida espiritual, la vida sobrenatural, y ayudar a que sea conservada. Y ahí viene propiamente el bautismo. Este sería el núcleo del bautismo. Lo que hace que uno sea bautizado, todo lo demás son gracias que se reciben, pero no es propiamente el bautismo, son ritos que rodean el bautismo.
Por eso este núcleo hace a la validez del bautismo. La materia va a ser el agua, la forma van a ser las palabras y la intención de querer hacer lo que quiere hacer la iglesia, que es lo que es hacer un hijo de Dios en Cristo, que se le borra el pecado original y los pecados personales si es adulto. Y mientras se echa el agua bautismal, se dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, y se echa un chorro de agua, y del Hijo, y se echa otro chorro de agua, y del Espíritu Santo, un tercer chorro de agua. El sacerdote lo va a decir en latín, ego te bautizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Luego de ser bautizado, luego de hacer este núcleo, que es lo más importante, que es lo que se tiene que hacer en caso de necesidad, como dice la pregunta 60, cuando no hay sacerdote y la criatura se está muriendo, está en peligro de muerte, el sacerdote puede bautizar cualquier persona. ¿Y cómo hay que hacer para bautizar en caso de necesidad? Pregunta 61. Para bautizar en caso de necesidad se derrama agua natural sobre la cabeza del que se bautiza y diciendo al mismo tiempo con intención de bautizar, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego de ser bautizado, de recibir este núcleo que hace que la persona ahora ya sea hija de Dios en Cristo y se le haya borrado el pecado original, sigue la unción con el óleo del crisma, que es otro aceite que se bendice el Jueves Santo y se consagra, porque se le echa un perfume especial, que es un bálsamo, que representa el Espíritu Santo. Este santo crisma se usa para la confirmación también. Y este santo crisma se usa para consagrar obispos. Es el crisma que se le pone en las manos y en la cabeza a uno cuando es consagrado obispo, recibe la plenitud del orden sagrado. Es el aceite con el que se unge los cálices, las iglesias. Ese aceite representa que uno tiene una marca en el alma que no se borra. ¿Y qué se dice cuando se le unge en la cabeza a la criatura que ha sido bautizada? Mientras se le pone este aceite, el santo crisma, el aceite de oliva consagrado con el perfume de bálsamo. Dios omnipotente, o sea, todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha regenerado con el agua y el Espíritu Santo, y te ha perdonado todos los pecados. Y aquí le hace la señal de la cruz en la frente o en la cabeza, él con el aceite. Y él mismo te unja con el crisma de salvación, el mismo Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. La paz sea contigo y con tu espíritu. Luego se le entrega la vestidura blanca, que si no hay vestidura blanca, el sacerdote sabe apoyar la estola de color blanco, representando que la persona está limpia, pura a los ojos de Dios por las aguas bautismales, porque se ha borrado el pecado original y si es adulto se le han borrado también los pecados personales. Cuando la persona es adulta, se hace como una especie de confesión antes de hacer el rito del bautismo o días anteriores, en donde no se le da la absolución, pero el que se va a bautizar adulto recuerda sus pecados, especialmente los mortales, para tener un verdadero dolor y arrepentimiento de esos pecados y así poder recibir con mayor disposición el perdón de los pecados personales. Esto es importante saberlo, por eso el que se bautiza de manera adulta necesita prepararse. Se considera ya que a los 7 años ya se lo debe preparar si la criatura se quiere bautizar y en adelante. Y así se lo prepara de acuerdo a su capacidad, por supuesto. Y si es adulto, como entendemos a partir de los 18, tiene que recibir una preparación más profunda para poder recibir el bautismo de manera consciente de lo que va a hacer. Y mientras se le pone la vestidura blanca, se dice, recibe la vestidura blanca que puedas llevar limpia y pura ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para que tengas la vida eterna. Amén. Luego se le entrega una vela encendida, que por lo general se sabe encender en el cirio de Pascua que se bendijo el sábado santo, pero cuando está uno en misiones que no tiene ese cirio de Pascua, se sabe encender una vela bendecida y de esa vela se enciende
la vela que se le va a entregar al bautizado, a los padrinos, que representa la fe católica que ha recibido, que representa la fe animada por la caridad, que representa que debe ser iluminado por Cristo para no caer en la ceguera espiritual y que hay que cuidar esa fe, porque así como una vela es frágil y se puede apagar, así también uno puede perder la fe si no la cuida. Y se le dice, mientras se le entrega esa lámpara, esa vela, ese cirio, recibe la lámpara, la vela, el cirio encendido y guarda sin pecado tu bautismo. Guarda los mandamientos de Dios para que cuando el Señor viniere a las celestiales bodas, esas celestiales bodas son el cielo, la vida eterna, como lo recordábamos en la parábola del domingo anterior, el domingo 19 después de Pentecostés, que se habla de las bodas del Hijo, que son invitados y que somos invitados todos nosotros ya por el bautismo a participar del cielo. Dice, pueda salir a su encuentro juntamente con todos los santos en el cielo y vivas eternamente. Amén. Terminada esta ceremonia, se va despidiendo a los que se han bautizado, se dice el nombre del que se bautizó y se le dice, vete en paz y el Señor esté contigo. Amén. Se dice en paz porque paz significa orden, armonía, y significa que esa persona está totalmente en armonía con Dios, está totalmente ordenada por Dios, por la sangre de Cristo que ha sido aplicada en el bautismo, y así tiene una nueva vida en Cristo. Por lo general, terminado todos los ritos, es una costumbre muy piadosa consagrar a la Santísima Virgen María a aquel que se ha bautizado, y muy conveniente imponerle el santo escapulario del Carmen si no lo tiene, o imponerle también la medalla milagrosa, ponerlo bajo la protección especial de la Santísima Virgen, ya que tenemos a Dios por Padre, tenemos que tener también a la Virgen por Madre. Y la Madre Iglesia nos ha recibido en su seno para que seamos miembros del cuerpo místico. Hasta aquí lo que hoy les quería dar con respecto al bautismo y su ceremonia. Espero que repasemos las preguntas que hemos visto de las 58 a las 62 sobre el bautismo, y repasemos también la pregunta 54 a la 57 que nos habla de los sacramentos, para no perder el hilo conductor de lo que estamos estudiando. Hasta aquí la clase del día. Vamos a hacer la oración final para poder terminar este estudio hasta el próximo encuentro que tengamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo, sic erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Damos la bendición final. Sic nomen Domine benedictum, eos nun eusque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius Spiritus Sanctus, descenda super vos et manet semper. Amén. Se ha dicho, sea bendito el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muy bien, hasta aquí la clase de catecismo sobre el santo bautismo. Muchas gracias, monseñor. La voy a estar No, al subiendo y le contrario. aviso. Bien, perfecto. Vamos a tratar de estar el próximo martes y, bueno, seguiremos dando el catecismo.